Hola, vamos a leer un rato. Les recuerdo que este espacio está creado con la intención de promover la lectura. Hace muchos años que trabajo como profesora en una escuela primaria aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, he tenido muchas experiencias con la lectura y lo que ésta provoca o puede llegar a provocar en los niños y en las niñas. Y he descubierto que son transformaciones que se quedan para toda la vida. Y bueno, en mi experiencia personal, la lectura ha sido un rescate muy bonito, una compañía de mucho valor a través de mi vida. Y también como mamá de dos jóvenes adultos, pues he podido ver el impacto, el acompañamiento, el la influencia y el resultado de leer en el ser humano. Entonces, bueno, desde mi experiencia como profesora, como persona, como mamá y en algunas otras experiencias de vida, pues he decidido crear este espacio en el que he estado dedicando un poco de tiempo a través de meses ya creo que lleva esto y pues vamos a continuar con esta novela que yo elegí porque me parece que es una forma de ampliar el panorama. Y lo considero así porque es una novela sobre las ideologías. Desde un personaje muy interesante que es el pirata Barbarroja. Entonces, aunque la historia principal gira alrededor de Barbarroja y sus acompañantes más cercanos, pues también tiene un gran alcance porque nos habla de hasta dónde puede llegar a bloquear la visión del ser humano, la lucha a muerte por una ideología, por una forma de pensamiento y etcétera. Entonces vamos a continuar y dice así. Mirando desde ese punto, el maometismo ciertamente resulta una concepción admirable, que merece el respeto de los hombres de criterio y espíritu sano, Señor. Pero los espíritus intolerantes y obcecados intentan ver solamente los aspectos más endebles de su estructura. No es extraño, mi buen Pafnucio, que los dos, teniendo una acrisolada conciencia cristiana, estemos aquí, en el medio de dos grandes fuerzas en pugna. Por un lado, los intolerantes y por el otro, los fanáticos, unos y otros sin admitir otra concepción dogmática que la suya. Eso habrá de demostrarte, oh Señor del mar, que nuestra presencia en el mundo tiene un objeto. Ambos venimos a realizar una misión. Yo, a darte una parte de los conocimientos que adquirí en largos años de estudio. Tú probablemente estés designado a procurar una interpretación más equilibrada de la concepción religiosa de dos corrientes que, aun siendo antagónicas, marchan en una sola dirección: el perfeccionamiento espiritual, pero que, al equivocar los métodos y los medios, cometen errores fatales que posponen tan elevado ideal y aún, en cierto modo, lo hacen imposible. Confiemos, sin embargo, en que prevalecerá la cordura y, con el correr de los siglos, la humanidad pueda alcanzar ese supremo objetivo. Oh, si ello fuera posible. No es fácil vaticinar un periodo de acercamiento,
de paz y de perfeccionamiento científico, que hará feliz la fugaz permanencia del hombre en el mundo. Ciertamente, Señor, has captado en su verdadera esencia el objetivo de la misión que ambos estamos cumpliendo dentro de nuestras limitaciones humanas. Quiero hacer una pausa aquí. A través de los videos que se han ido grabando para avanzar en esta novela, he mencionado a este personaje que es el filósofo, el monje Pafnucio, y su rol en esta experiencia con esta novela. Me gusta mucho la forma de pensar de Pafnucio porque es más grande que las ideologías y también es más grande que las venganzas y es más grande que los rencores y es más grande que muchas cosas que dañan la experiencia humana. Entonces, bueno, agrega un aporte a Cair que de por sí buscaba la paz de su alma. Entonces, me parece muy hermoso. Continuamos. Una vez más, la ciudad dorada se hallaba vestida de fiesta, la que se prolongaba ya por espacio de varios días. Solimán, el magnífico, expresaba de este modo su beneplácito por la visita de su amigo y aliado, que le trajera un presente realmente imperial. Y como deseaba testimoniar su satisfacción, quiso también que el pueblo participara de los festejos. Solimán era un soberano comprensivo y generoso. No solo no reprochó a Cair ed-Din por la pérdida de Túnez, sino que para testimoniarle su aprecio y reconocimiento en pública ceremonia, lo nombró almirante supremo de la flota turca. El máximo galardón vino acompañado de un número apreciable de barcos, con sus dotaciones completas y armados de grandes cañones de sitio. Pero Solimán, además de generoso, era un monarca astuto. Cuando hubo colmado al jefe corsario de títulos, honores y barcos, le hizo saber lo que esperaba de él. La República de Venecia se había coaligado con la Liga Católica de Carlos V. Esta alianza daba al almirante Andrea Doria un considerable refuerzo de naves, pertrechos de guerra y hombres. Según sus últimas informaciones, la flota de Doria se encontraba en aguas del Adriático. Por cierto, el almirante genovés no se cansaba de expresar públicamente que su mayor anhelo era encontrarse con la flota corsaria de Barbarroja para tener el placer de destruirla y liberar así a la humanidad católica de una verdadera peste. Te ruego, pues, hermano y noble jefe, consideres en tu condición de almirante otomano, y no solamente como jefe argelino, la necesidad de destruir esa fuerza naval, la que hace peligrar mi posición en Levante. La Sublime Puerta juzga de extrema necesidad que nuestra flota surque el Adriático y no solamente visite algunas ciudades venecianas, sino que pruebe su poderío de algún modo que haga ver a la Liga que en la supremacía del Mediterráneo, el Jónico, el Adriático y aún el Tirreno, no existe otro poder que el de la media luna. Andrea Doria, Cair ed-Din, estimaba como un verdadero favor del cielo el encontrarse con el hombre
que posibilitara la captura de Túnez y causara el desastre mayor experimentado jamás por una ciudad berberisca, con el sacrificio de más de 70,000 víctimas inocentes. Por tanto, agradeció la oportunidad que se le presentaba y con sus 80 naves se hizo de nuevo a la mar. Al pasar frente a la isla de Corfú, y puesto que esta era una posesión veneciana, decidió sitiar a su ciudad fortaleza. Consiguió desembarcar algunos efectivos y cañones de sitio, y se hallaba en plena tarea destructiva de las murallas de la fortaleza cuando le llegó un mensaje de Solimán, en el que éste se mostraba contrario a continuar con el sitio, pues la vida de uno solo de mis hombres vale más que esa fortaleza. Khayr ed-Din levantó el sitio y prosiguió su incursión en el mar Adriático, visitando algunas de sus ciudades y, conforme a la orden de Solimán, dejando bien sentada la fama de poderío naval de la Sublime Puerta. Algunas de esas poblaciones se rendían a discreción a la sola visita de la gran flota turca, entregando su contribución en oro y productos y otros bienes para librarse de la destrucción y el saqueo. Estas operaciones se prolongaron por espacio de 2 años, al cabo de los cuales el almirante corsario había recaudado casi 500,000 de piezas de oro, amén de otros bienes de gran valor. Al cabo de esos 2 años, su flota se había incrementado con 40 naves más capturadas al enemigo. Como resultado de esa proficua campaña, Khayr ed-Din Pasha envió al emperador otomano 200 adolescentes vestidos de escarlata, cada uno portando una escudilla de oro, otros 200 transportando piezas de riquísimos paños y 50 encargados de ofrecer al imperial señor 50 bolsas bien repletas con tintineantes monedas de oro. Pero, aunque parezca extraordinario, el jefe corsario no pudo satisfacer el verdadero objetivo de estas correrías, que era el de enfrentarse con la flota del almirante Doria, de la cual solo se sabía que se hallaba en aguas del Adriático. ¿Por qué no salía al encuentro del infame pirata hereje? Era esa una cuestión difícil de saber, pero probablemente primaba en el almirante católico un espíritu de previsión. Cuando se enfrentasen los dos adversarios, procuraría que las ventajas estuviesen de su parte y le asegurasen un triunfo cierto. Ya desesperaba el almirante de la Sublime Puerta que llegara el día de poder satisfacer su anhelo, cuando ocurrió un episodio que hizo advertir lo sinuoso del pensamiento y la conducta de Andrea Doria. La flota corsaria se encontraba en Brindis, donde la población contribuía voluntariamente al engrandecimiento del poderío otomano. Pacíficamente se realizaban las operaciones de carga. Gente del lugar ayudaban en la tarea. Por las noches, los jefes y oficiales que no estaban de servicio bajaban al puerto
y las tabernas se llenaban del eco de sus risas y del inextinguible afán de holgar y folgar sin cortapisas. Noches eran estas, en que el jefe corsario o bien conferenciaba con sus capitanes sobre las tareas que se realizaban, o bien planificaba futuras operaciones y señalaba las próximas poblaciones a visitar. A veces, cuando se hallaba de buen ánimo, renovaba sus charlas con Pafnucio. Le agradaba conversar con él respecto a Argel, lo que era un pretexto para hablar de Hasán y alabar sus condiciones. Según las noticias más recientes, no habían ocurrido en Argel novedades de peso, y Hasán y su pequeña familia se encontraban bien. Los tres jefes renegados continuaban operando con sus naves, por turnos, en las costas de España, con excelentes resultados. No se advertía por ningún lado posible peligro de invasión, y esto se comprendía fácilmente. Carlos V estaba comprometido en una guerra con Francisco I y no podía atender las cuestiones marítimas. Había dejado tal responsabilidad en manos del almirante Doria, y éste no se atrevía a dejar el Adriático. «Confío en que pronto podamos volver allá», comentó aquella noche Kheyr ed-Din dirigiéndose a Pafnucio. «Mi propósito al enviar a Solimán a aquellos presentes fue el de recordarle que han transcurrido 2 años y espero que nos releve de esta ya prolongada misión. Señor, creo que por mi parte no habría inconveniente en permanecer por estos lares algún tiempo más. ¿Sabes que las viejas bibliotecas están bien provistas de estimables, antiguos y preciosos infolios? Lo que me complace más es que me los ofrecen con la mayor buena voluntad. Tengo ya acumulados buenos cientos de excelentes volúmenes para nuestra biblioteca de Argel. Bien está que los acumules, Pafnucio, pero no olvides que Argel es una etapa y no una meta. Presiento que en el futuro, a menos que ocurra una catástrofe, será preciso establecer cuarteles de invierno en un gran centro urbano donde tus enseñanzas puedan hallar eco en un adecuado marco. ¿Te refieres acaso a un monasterio, señor? No precisamente, pero será cuestión de estudiarlo cuando llegue. Señor, era la voz de Shinam. Los golpes dados a la puerta de la cámara del almirante, como es de suponer, causaron la alarma consiguiente. Kheyr se puso de pie y aún echó mano a su alfanje, temiendo que hubiese llegado al fin el ansiado y a la vez temido instante del enfrentamiento con Doria. Pero al parecer, solo se trataba de un incidente sin mayor trascendencia, ocurrido en una de las tabernas del puerto, una riña, para ser más precisos, según la información del rey hebreo, con el resultado de 2 muertos y varios heridos y contusos. El responsable de todo esto era Al-Qaim, un fuerte, apuesto y fogoso lugarteniente corsario natural de Argel. Lo notable era que los guardias corsarios traían también a 5 jóvenes y bonitas prisioneras, todas mozas de fortuna, a juzgar por su aspecto repintado y desenfadado. Bueno, vamos a dejar
esta vez hasta acá. Quiero hacer un comentario personal con respecto a Pafnucio y la charla que acaban de tener sobre visualizar en conjunto un espacio donde los libros o escritos que Pafnucio había recopilado y que al final habían entrado a su mente y lo habían convertido en lo que él era. Cuando Cair comienza a visualizar que ese espacio se haga realidad, entonces pienso mucho en que todos los seres humanos somos producto de las personas con las que nos relacionamos, de sus ideales, a las personas principalmente que son parte de nosotros y nosotras, que se convierten en alguien que tiene un impacto en la vida. Entonces somos el producto de esos impactos, de esos encuentros, de esos intercambios de valor. Y me parece muy bello cómo las personas podemos acompañar o podemos ser acompañadas durante toda nuestra vida por mentes bellas, nobles, gentiles, que nos hacen ser mejores personas. Entonces, en esta novela encuentro muchas cosas y bueno, hasta la próxima.